Este grupo de investigación surge por una inquietud de diferentes académicos de nuestra facultad. Está compuesto por académicos tanto del Departamento de Ciencias Sociales como el Departamento de Ciencias de la Educación, y recientemente se incorpora una profesora del Departamento de Artes y Letras. Surge porque como facultad permanentemente estamos con la preocupación de generar conocimiento relativo al fenómeno escolar, ¿vale? A la educación formal. Por lo tanto, dado que teníamos diferentes profesores trabajando de forma aislada las temáticas, generamos una invitación muy particular y personal, ¿no?, a aquellos profesores que están trabajando sobre los temas que nos interesan. El grupo de investigación Familia, Escuela y Sociedad está trabajando sobre tres líneas. Son tres líneas muy bien delimitadas. Una tiene que ver con los nuevos modelos familiares, ¿vale?, y cómo esto impacta en la educación escolar. Luego, una línea de formación inicial docente y cómo esto contribuye a la comprensión del fenómeno y a dar respuesta a las necesidades del fenómeno educativo en las escuelas particularmente. Y una tercera línea que está vinculada con la segmentación del mercado socioeducativo y las desigualdades que imperan en el modelo escolar chileno. Son tres líneas temáticas desde donde estamos trabajando. Mi participación dentro del grupo está situada especialmente en torno a la formación inicial y cómo abordamos la relación familia-escuela. Si uno se fija en el contexto internacional, la temática ha estado presente como inquietud, ¿no?, siempre, desde hace muchísimos años. Pero luego, cuando uno se sitúa en el plano chileno, se da cuenta que el tema de la relación familia-escuela aparece como interés del cuerpo académico, pero de forma cíclica. Aparece en los años 90, luego a principios del 2000, vuelve a desaparecer y se generan nuevas políticas el año 2017. Es decir, una cuestión bien extraña, aparece de forma intermitente. Bueno, el grupo de investigación ha sido un espacio muy interesante, colaborativo, además interdisciplinario, con personas desde distintas perspectivas. La línea de investigación que yo estoy trabajando tiene que ver con la familia y la escuela como sistemas interdependientes. La mirada que nosotros le estamos otorgando a la investigación en este ámbito es que la política educativa nacional ha dado en el último tiempo gran importancia, al menos a tres grandes cosas, que es la política de la inclusión educativa, el tema de la perspectiva de derechos y además el tema del mejoramiento de la igualdad y de la equidad. Sin embargo, lo que nosotros observamos en el grupo de investigación es que estos tres elementos entran en tensión con todavía una escuela como dispositivo de gobierno que está aún regido por lógicas de racionalidad instrumental. ¿Qué queremos decir con esto? Que en definitiva todavía la escuela opera bajo códigos que tienen que ver con el nuevo management público, tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas, con el tema de los aprendizajes estandarizados, dar cuenta de los logros en el CIMSE, está interpelido, ¿no es cierto?, por muchas cuestiones, y finalmente los temas de inclusión, de igualdad y de derechos que están declarados en la política muchas veces no encuentran materialización en los elementos que tienen que ver con los niños, las niñas, los adolescentes y las familias. Lo que nosotros estamos observando es que, no obstante, la política declara que así debe ser, y los niños, por ejemplo, que están en programas de integración escolar, PIE, o los niños que son beneficiados con las duplas psicosociales porque son escuelas CEP, de la subvención escolar preferencial, o las escuelas que tienen fondos de apoyo a la educación pública y que también tienen fondos adicionales. Se está trabajando esencialmente para lograr que estos niños, que son distintos, sean normalizados en el colegio, es decir, se logren adaptar al colegio y no que la escuela o el colegio logre dispositivos distintos de trabajo con los niños. Y entonces lo que nosotros estamos desarrollando un análisis es que pareciera
que los sistemas escuela y familia han ido cambiando con el tiempo a velocidades distintas. Las familias han ido variando más rápidamente y han ido generando mayor empoderamiento sobre sus derechos. Pero la escuela ha seguido con una clausura disciplinar en donde impide que las familias participen activamente del proceso educativo que desarrolla la escuela, pero quiere que las familias se comprometan. Entonces hay un discurso incongruente. Y mi participación con el grupo, podríamos decir que soy un colaborador externo internacional, y desde que conocí al equipo y a Héctor Cárcamo, lo que estamos haciendo es trabajar sobre todo familia-escuela. Y dentro de familia-escuela, pues las representaciones que tiene el profesorado, los estudiantes para que serán futuros maestros, qué representaciones tienen de su papel, de su rol en relación a la escuela. Es decir, qué creen ellos que tendrían que hacer, qué creen las familias que deberían hacer para relacionarse unos con otros. En este sentido, lo que nosotros estamos haciendo es intentar sobre todo incorporar en las facultades de educación lo que sería al menos alguna materia o alguna temática que sensibilizara al profesorado que va a salir, porque el que tenemos ya trabajando, pues habrá, y es poco, nosotros al menos poco podremos hacer. Lo que sí que hay cursos de reciclaje, hay otras formas de hacerlo, pero desde las facultades de educación, que es en lo que coincidimos, realmente lo que podemos hacer es mejorar la formación que estamos ofreciendo en el sentido de dar una explicación científica, académica de para qué sirve toda la relación, participación e implicación de las familias en los centros escolares, justificar la necesidad de que exista más formación de esto y darla desde un punto de vista, aunque sea de estrategias muy básicas, pero que los futuros maestros sean sensibles a esta temática. Hace poco yo publiqué un libro sobre escuelas efectivas en contextos vulnerables, fruto de una tesis doctoral que hice hace algunos años, y el año pasado, 2017, se publicó ese libro. Se publicó a través de una editorial alemana. Principalmente yo he hecho estudios de casos en escuelas y he analizado, ¿no es cierto?, los factores que hacen una escuela más efectiva, una escuela obviamente en contextos vulnerables y siempre escuelas municipales o subvencionadas. Y eso es lo que he estudiado. He analizado las escuelas, digamos, el clima escolar, por ejemplo, la efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el liderazgo de la escuela. Y luego de eso me he enfocado un poco en estudiar a los líderes educativos efectivos. Y eso estoy haciendo también con estudios de caso. Últimamente trabajaba en la ruralidad, ¿no es cierto?, analizando líderes efectivos en contextos rurales, porque acá estamos en una región ahora, la región de Ñuble, donde tenemos bastante ruralidad, entonces es importante estudiar ese tema. Y bueno, y desde la universidad es bien importante también estudiar este tema en cuanto a la formación docente, o sea, los estudiantes muchas veces no reciben mucho input de ese tipo, por ejemplo, de estudiar el tema de lo que es el liderazgo, lo que es la escuela efectiva y también conectar un poco lo que es la formación docente con lo que estudia el FESOC también, la familia. Muchas veces los estudiantes tocan ese tema, ven ese tema cuando están en cuarto año, cuando tienen la asignatura de orientación, pero antes no se aborda mucho el tema de las familias y cómo la formación docente puede responder a las necesidades de la nueva familia, de la familia transformada, la familia que tenemos hoy, que es distinta a la familia que teníamos hace 20 años, hace 15 años. Las demandas específicas del entorno es las que queremos cubrir. Ejemplo de ello es con la escuela Paso el Roble, Chillancito de la comuna de Quillón. Ellos nos han pedido específicamente aportes. Hemos trabajado precisamente con una estudiante de nuestro magíster, trabaja allí, ¿cierto? Egresó ya, apoyamos su tesis. Ahí hay un aspecto. Estamos también ahora en una coordinación para apoyar los modelos, los planes de formación ciudadana que tiene que levantar esa escuela. Ahí nosotros vamos a trabajar también, ¿no? Vamos a hacer una permanente invitación a las escuelas para poder conocer sus demandas. Desde Yungay se nos está planteando, por ejemplo, la necesidad de abordar temáticas vinculadas con intentos suicidas en población infanto-juvenil. Uno de nuestros investigadores asociados de la Universidad Católica del Maule tiene expertise en el tema, está desarrollando también una investigación fondecida a este respecto y iremos con él también, estamos haciendo las coordinaciones para poder dar respuesta a esa necesidad. No todas las respuestas son tan ágiles como quisiéramos, ¿no? Pero
el vínculo con las escuelas va a emerger sobre la base de las necesidades que ellos plantean, las necesidades sentidas. Creemos que tenemos que generar un vínculo con estas comunidades escolares desde las propias necesidades y no los intereses exclusivos de la academia, para que esto vaya teniendo sentido práctico, utilidad. Con los otros integrantes de FESOC esperamos concretar ciertos proyectos. Yo ahora recién me uno a esta iniciativa, pero principalmente postular a proyectos de investigación con financiamiento externo, ¿no es cierto?, en temas relacionados con familia, escuela y educación, conectar esos tres temas, adjudicarnos esos fondos, poder desarrollar las actividades, las investigaciones, ojalá en escuelas, con padres y apoderados, con los actores, ¿no es cierto?, del sistema educativo y poder publicar a partir de eso, artículos científicos. Estamos pensando también en un texto, en un libro que queremos desarrollar también con experiencias de una escuela que todos hemos trabajado en forma como parcelada en esa escuela, en ese liceo, es un liceo rural, y queremos tratar de concretar una publicación más grande que sería un libro. Nuestra intención es ya pedir algún proyecto en el que nos impliquemos tanto España como Chile, en los equipos de aquí, nuestros equipos de allá, ya para hacer proyectos comparados. Nuestra idea ahora mismo es, ya hemos decidido un poco algún tema que podría ser de interés, lo tenemos que acabar puliendo un poco y pedir ya subvenciones aquí y allí para realmente hacer comparaciones, porque por ejemplo comentaba que Ñuble es muy comparable con la provincia de Lleida, Santiago sería comparable con Madrid o con Barcelona, es decir, que podríamos hacer realmente estudios empíricos comparando sociedades bastante paralelas en muchos casos y viendo qué sucede en un contexto u otro con sistemas educativos diferentes, con llegada de inmigración en momentos diferentes, perfiles de inmigración diferentes, y esto puede ser muy interesante. Nosotros esperamos objetivos a cumplir en diferentes líneas, algunos ya los hemos ido logrando, otros están situados en un mediano y largo plazo. Un primer elemento propio del quehacer universitario y de nuestro desarrollo académico es generar conocimiento. Es decir, estamos enfocados en la línea de generar un conocimiento de corte academicista, producir conocimiento respecto de la realidad, ¿vale? Lo segundo, y eso se expresa a través de los artículos, por ejemplo, ¿no?, la asistencia a congresos. Lo segundo es poder generar un vínculo con los diferentes establecimientos educacionales presentes en la región. ¿Cómo lo estamos desarrollando? A partir de la realización de estos seminarios. Estamos levantando una base de datos de relación permanente con estas escuelas, tanto con los profesionales como con los directivos. Ya en este segundo seminario la respuesta ha sido sumamente amplia por parte de las escuelas. La administración pública, municipal de la educación ha tenido muy buena acogida y se va materializando esta bidireccionalidad a partir de eso. Ahí tenemos un segundo elemento. El tercer aspecto que buscamos es la formación de capital humano avanzado. Aprovechando el potencial que como universidad tenemos, hemos decidido también como grupo destinar grandes esfuerzos a apoyar los procesos de trabajos de tesis de nuestros estudiantes de pregrado y posgrado. Por lo tanto, ahí también tenemos otra línea de trabajo que es sumamente interesante, porque queremos, en este marco de la nueva región de Ñuble, ser un aporte. Nos parece que la manera de afrontar este trabajo es una investigación más vinculada de manera fluida y de manera más sistemática con los establecimientos educacionales. Es decir, nosotros estamos trabajando con una lógica más de un lazo permanente con ellos, no de ir a las escuelas a hacer un levantamiento y no retornar a ellos. Estamos trabajando con una lógica mucho más colaborativa, co-construida, más comprometida, más de compromiso social real con las escuelas, porque en definitiva lo que queremos tratar de mejorar es de qué manera estos dispositivos que la ley ampara
en efecto están produciendo el efecto que debería conseguirse, que es que el niño esté en la escuela, aprenda, pero también se sienta bien, incluido, proyectado como una persona con determinadas metas claras hacia el futuro, que si no logra el puntaje CIMSE esperado, no importa, que se vean los logros a partir de su situación inicial. Queremos generar, ¿no es cierto?, mejores perspectivas de género en términos de los aprendizajes. Hay brechas de género en los aprendizajes, hay problemas aún en convivencia en el tema de la violencia, hay problemas con el trabajo con las necesidades educativas especiales y evidentemente con ver a la familia como un real participante de la vida escolar, ¿ya? Y eso significa que la lógica de la reunión de apoderados y de que llama al apoderado cada vez que solamente el niño se porta mal es algo que es necesario terminar para reenfocar hacia una política en donde los padres y apoderados participen activamente en la educación de sus hijos y la escuela también participe activamente de la vida de estos niños en tanto sujetos, porque es el mínimo común entre estos dos sistemas que por mucho tiempo más van a estar vinculados.